Vamos a dividir en dos partes. Si el anterior módulo han tocado algo de conceptos sobre seguridad, soberanía alimentaria, también va a ser un refrescamiento, pero yo no quería dejar pasar esta parte para entrarnos un poco al concepto de agroecología. ¿Ya? Entonces, por eso es que también esta parte es importante, ¿no? A ver, veremos la parte de justificación, por qué queremos nosotros abordar este tema. Tanto la seguridad alimentaria como la soberanía alimentaria es un derecho humano, ¿no? Que principalmente persigue que tengamos la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad, que tengamos constantemente, ¿no? Tanto la disponibilidad, accedamos a estos alimentos y esto sea constante, la estabilidad, ¿no? No que un año haya, otro año no haya, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos queriendo ver. Y también que estos alimentos sean sanos, nutritivos, no como decimos últimamente, la comida chatarra, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que la seguridad y soberanía alimentaria va persiguiendo. Más adelante vamos a ver los conceptos, ¿no? Otro de los motivos también es que este derecho por lo general es a veces vulnerado, ¿no? A veces tanto la propaganda u otros aspectos, las grandes industrias, ¿no? A veces nos venden, ¿no? Y nosotros accedemos. A veces es tal vez más barato, pero habría que ver lo que es la calidad de estos alimentos, ¿no? Entonces, a veces ese derecho se nos quita, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver también. El otro es que en los últimos años se pretende generalizar el uso de las semillas transgénicas, ¿no? Y muchos de los grupos sociales, algunos rechazan, ¿verdad? Pero también lo que es el sector industrial pregona, quieren que se utilice las semillas transgénicas, ¿no? Entonces, hay algunos que apoyan, algunos que no apoyan. También, entonces, vamos a ver más adelante por qué. Y en esta parte, por ejemplo, en mayo, se ha dado un decreto supremo, que es el número 4232, que de manera excepcional están pidiendo que se autorice el uso de las semillas transgénicas principalmente. Aunque ya se vienen usando, pero con esto quieren legalizar, ¿verdad? Quieren legalizar que las semillas transgénicas se esté usando en nuestro país, ¿no? Entonces son estos conceptos que queremos ver un poco para entrarnos netamente por qué nosotros queremos una producción agroecológica, una producción sana, ¿no? Entonces veremos ahora qué es lo que está pasando. Entre los conceptos aceptados, digamos, lo que se maneja sobre la seguridad alimentaria, hemos dicho que cada persona tenga acceso físico en todo momento a una alimentación suficiente, ¿no? Pero esto que sean limpios, inocuos, que decimos que sean nutritivos y que satisfagan nuestras necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, comparando tal vez con otros países, en África, por ejemplo, ahorita hay hambre, ¿no? Ellos no tienen acceso, no tienen disponibilidad de alimento, mientras nosotros, gracias, tenemos comida. En nuestras comunidades practicamos lo que es la solidaridad, el compartimiento, ¿no? Ahí en la foto podrían ver, en las comunidades se practica este tipo de solidaridad, ¿no? Entonces, podemos decir que todavía tenemos una seguridad alimentaria, no estamos sufriendo de comida. Entonces, el concepto de seguridad alimentaria, ¿no? El otro concepto también que se maneja es sobre la soberanía alimentaria. Principalmente hay un movimiento social llamada Vía Campesina, que a nivel mundial ellos van persiguiendo los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en la cumbre mundial de alimentación en 1996, ellos han propuesto este concepto, ¿no? Que la soberanía alimentaria es el derecho de cada país, estamos hablando de cada país, sus habitantes, ¿no? Y que tengan sus estrategias sostenibles para una producción
una distribución y consumo de alimentos, ¿no? Y que garanticen ese derecho a la vida, que sea sana y nutritiva, ¿no? Entonces, este concepto es lo que este movimiento social persigue y han aprobado, ¿no? En las grandes instancias a nivel internacional. Entonces, también esta producción o este acceso a la soberanía alimentaria también debe ser coherente, respetando y apoyando las culturas, ¿no? Cada cultura, nosotros los aymaras, los quechas, los guaraníes somos culturas diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que respetar sus vivencias, sus costumbres, la diversidad de producción que existe en los sistemas de producción. Y estos también no solo deben producir para consumir, sino también para vender, para comercializar o distribuir en otros sectores también, ¿no? Como qué va pasando nosotros, por ejemplo, estos últimos años vamos comprando arroz, vamos comprando hortalizas, otro tipo de productos que no producimos, ¿no? Pero la soberanía alimentaria quiere decir que nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos producir? No nos pueden obligar. Cuando nos dicen que debemos utilizar las semillas transgénicas, ahí nos están queriendo obligar que debemos utilizar, ¿no? Entonces, más adelante vemos por qué también hay sectores que se oponen al uso de los transgénicos, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que estamos viendo y también la soberanía alimentaria nos dice lo que produce en el lugar, lo que nosotros queremos producir, no nos pueden obligar, ¿no? Ahí vemos un impacto. Entonces, hablando de soberanía alimentaria, también decimos que primero prioriza una producción local, ¿no? Para alimentar también a su población. Entonces, aquí tienen que acceder tanto los campesinos, indígenas, los que viven en ese lugar, ¿no? Tienen que tener acceso a la tierra, tienen que tener acceso al agua, tienen que tener acceso a las semillas, al crédito, todos esos derechos que nosotros tenemos. ¿Ya? Incluso se está hablando de una necesidad de una reforma, de la segunda reforma agraria, ¿no? Y en este movimiento se lucha contra los OGM, se llaman, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Entonces, tanto el derecho de los campesinos de producir alimentos como también el derecho de los consumidores. No es solo los que producen, los consumidores tenemos derecho de consumir una alimentación sana, ¿no? Entonces tenemos que decidir nosotros qué vamos a consumir y qué vamos a producir, ¿eh? Pero cuando nos ofrecen esas comidas chatarras ya nos están obligando más o menos de qué debemos comer, ¿no? Y en los últimos años también se está modificando lo que es la dieta alimentaria, ¿no? Los jóvenes principalmente, ustedes jóvenes tal vez no les gusta comer la quinoa, la cañagua. Primero, culturalmente, todo lo extranjero es bueno, decíamos, ¿no? Pero menospreciando lo que nosotros producimos localmente. Pero a nivel internacional o fuera de nuestro país, hay países que valoran nuestros productos, el tarbi, la quinoa, la cañagua, el amaranto. No sé, todo lo que producimos en Sudamérica parece tener buenas cualidades, ¿no? La carne de llama, por ejemplo, la carne de cuy, son los que sobresalen. Pero nosotros en nuestras comunidades, en nuestras casas, los despreciamos estos alimentos, ¿no? Entonces hay que un poco reflexionar en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo en este concepto de seguridad y soberanía alimentaria. Nosotros como pueblos indígenas tenemos ese derecho de decidir, de producir, y más ahora que está valorada la cañada, por ejemplo, incluso dicen que es un alimento de los astronautas que van al espacio y consumen la cañada, porque tiene varias propiedades, no solo proteicas, sino tiene aminoácidos, tiene minerales, tiene vitaminas, ¿no? Entonces nosotros a veces lo despreciamos, tal vez por los hábitos alimentarios, ¿no? Los jóvenes tal vez nos gusta frituras, por eso es que la salchipapa cada joven consume, ¿no? Entonces a veces comer un pito también ya no nos gusta, digamos, ¿no? Entonces hay que ver las otras formas de consumir, puede ser en turrones, en galletas, podemos consumir tal vez. Eso tal vez nos falta en la parte de transformación e industrialización, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y tenemos una riqueza de variedad de papa, no más puedo decir. Nosotros trabajamos en Oruro, por ejemplo, en San Pedro de Totora. Ellos dicen que tienen 240 variedades de papa.
Y en los últimos años, ¿cuánto consumimos? La huaycha paseña, todos quieren la huaycha paseña, ¿no? Y ya no consumimos los piños, los ajawiris, y esos papahuaycos que dicen, ¿no? Ya no consumimos. Y cada una variedad tiene su función, ¿no? Uno es para pelar, otro es para chuño, otro es para tunta, otro es para el asado, ¿no ven? Entonces, para la huati, así. Cada variedad tiene su función. Entonces, a veces también nos olvidamos en las comunidades, valoramos otras papas, ¿no? La papa holandesa que dicen, o la papa eh, mejorada, que es pala, que dicen, ¿no? Para los salchipapas, ¿no? Porque como tienen ojos es difícil de pelar, a veces no sale así cuadraditos, ¿no? Entonces prefieren esas papas sin ojos, ¿no? Entonces hay que reflexionar, tal vez también está bien, pero ustedes como se están formando como líderes, cuestionaremos, ¿no? ¿Por qué será así? ¿No? O nos van a vender a través de los ojos, ¿no? A veces nosotros vemos y compramos, no vemos qué viene por detrás, ¿no? Nuestra cañagua, como hemos dicho hace rato, tiene bondades, la quinoa, el tarwi, ¿no? Entonces a veces lo dejamos, lo despreciamos. Todo lo que viene del exterior es bueno, dicen, ¿no? También en la ropa, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que reflexionar, discutir y analizar principalmente, ¿no? Entonces ahora sí entraremos específicamente en lo que son los transgénicos. ¿Qué serán los transgénicos? ¿Qué serán las semillas transgénicas y qué serán los alimentos transgénicos, ¿no? Ahí ustedes podrán ver, por ejemplo, aquí es una manzana por el exterior, pero interiormente vemos que es una naranja, ¿no? Entonces, así se está modificando. O una piña que parece, ¿qué sería esta? Eh, la sandía, ¿no? Una cruza entre la piña y la sandía, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos nos están vendiendo. Tal vez algunos han visto también una sandía amarilla, por decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso nos tendríamos que preguntar nosotros qué serán los transgénicos, ¿no? Entonces, los transgénicos, también conocidos como organismo modificado genéticamente. Entonces, hay una manipulación de genes. Ahí en la figura podrían ver lo que se está moviendo son los genes o el cromosoma, ¿no? Que se está moviendo. Entonces, a nivel de la ingeniería genética, esto se hace en un laboratorio, ¿no? Eh, Se modifica artificialmente, no es naturalmente. Aquí el ser humano es el que interviene y además en el laboratorio, no está hecho en cualquier parte, ¿no? Entonces han manipulado sus genes, han agarrado un gen de un cultivo, digamos, ¿no? O de un vegetal con otro gen, puede ser también de un animal o puede ser vegetal con vegetal, ¿no? Entonces han manipulado en el laboratorio y han sacado una variedad de cultivo, podría ser también, en los animales también pasa, ¿no? Entonces, en los últimos años la ingeniería genética ha avanzado, ¿no? Claro, con el fin de que en el mundo la población humana está creciendo potencialmente, ¿no? O geométricamente, ¿no? Ni siquiera aritméticamente, ¿no? Geométricamente, o sea, entonces dicen que de aquí a unos años no va a haber cómo alimentar al mundo. Esa es la explicación que ellos dicen. Entonces hay que producir alimento. De cualquier forma hay que producir alimento. Eso es lo que ellos justifican, ¿no? Entonces se manipula a nivel del ADN, en el cromosoma de los seres vivos, ¿ya? Y hemos dicho, ¿no? Estos seres vivos pueden ser un virus, una bacteria, puede ser un vegetal o puede ser un animal. Incluso del ser humano han sacado una parte de gen para combinar con otro tipo de cromosomas, ¿no? Entonces, esto también puede ser hereditario después, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en estos días en el mundo. Y son pocas empresas que hacen eso, tampoco es generalizado, ¿no? Ahí podrían ver una sandía parecida al kiwi, ¿no? O un plátano como la frutilla, ¿no? Entonces, a eso es lo que estamos llegando. Y esos son los alimentos transgénicos. Son manipulados, hemos dicho, ¿no? A nivel del ADN. Lo que estamos viendo en el mercado,
la manzana, por ejemplo, es la manzana de leche suavita, ¿no? Han manipulado el ADN de la araña para ponerle a una parte de la manzana, para que sea más jugosa, más suavita, ¿no? Más se conoce como la manzana chilena, ¿no? También en la lechuga, por ejemplo, igual han manipulado el ADN de la rata para aparentar la frescura de la lechuga. Por ejemplo, la lechuga se marchita rápidamente, ¿no? Cuando le quitamos la raíz. Entonces, el objetivo aquí es la lechuga aguante más días, ¿no? Y le han introducido el ADN de la rata y tenemos lechuga fresca, brillosa, de gran tamaño, ¿ya? Y ahí está, podrían ver. Y lo otro es de la fresa, es la frutilla que decimos, ¿no? Que también han introducido un ADN del pez para hacer más resistente al frío, ¿ya? O a la helada, como en el altiplano principalmente la helada es la que eh, eh, afecta a los cultivos, ¿no? Entonces, incluso han probado con la papa, igual un ADN del pez también lo han sacado, porque los peces aguantan bajas temperaturas, ¿no? De bajo cero, entonces como en el altiplano eh, es frecuente la helada, entonces han dicho vamos a producir una variedad de papa que sea netamente para el altiplano. No, los resultados no han sido exitosos, ¿no? Y en adelante tal vez vamos a ver este tipo de plátano, como nos gusta salchipapas, nos gusta carnes frías, así. Entonces, este mercado está pensado en eso, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? Entonces, para los jóvenes hay que producir un plátano que tenga como el chorizo, por decir, ¿no? O el sabor de chorizo. Tal vez en adelante vamos a comprar este tipo de productos. ¿Ya? Entonces ahora veremos algunos beneficios que han dicho. ¿Qué beneficios traerían los transgénicos? Los que están a favor dicen, ¿no? Dicen que estos transgénicos nos benefician en lo siguiente, por decir, dicen, ¿no? Que va a reducir las pérdidas de cultivos por el ataque de insectos y plagas, dice, o malezas, ¿no? En una parcela vemos que hay que deshiervar, decimos, ¿no? Entonces, estos cultivos ya no van a necesitar, digamos, ese tipo de labor cultural, sino fumigamos esta planta que nosotros vamos a cultivar, no va a morir, pero las otras plagas, tanto los insectos como malezas, van a morir, ¿no? Entonces, ese es el uso del glifosato, que tal vez han escuchado también, ¿no? Entonces, fumigamos con un herbicida, nuestras plantas no van a morir, pero las malezas y las plagas van a morir. Eso dice, ¿no? Entonces, no vamos a reducir las pérdidas, dice. Entonces otros dicen que van a ser resistentes estos cultivos a las sequías, van a ser resistentes a las plagas, a otros patógenos, a la salinidad, al frío, ¿no? Entonces, lindo sería, ¿no? Que utilicemos la semilla transgénica. Los que están a favor dicen estas cosas. También dicen que vamos a ahorrar para controlar, ya no vamos a gastar, ahora estamos gastando, dicen, ¿no? Otros dicen que que vamos a generar ganancias para los agricultores. Vamos a tener buenos rendimientos. E incluso en condiciones de sequía podemos producir, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver, en otros lados, ¿no? Han vuelto al campesino más pobre, ¿ya? Pero hay gente que está en favor de los transgénicos. También dice, igual en el altiplano hay una escasez de agua, ¿no? Entonces han dicho que la poca agua que tenemos vamos a usar eficientemente. Eso es lo que están diciendo. Y además va a beneficiar al medio ambiente, no va a afectar nada, dice. También a los consumidores, también estamos pensando en los consumidores, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, los precios también van a ser baratos de estos alimentos, no van a ser caros, ¿ya? Eso se justifica. Y incluso vamos a incluir, dice, ¿no? Estos alimentos vamos a incluir que tengan una cantidad necesaria, lo que nosotros necesitamos, que tengan vitaminas, la cantidad necesaria de minerales, la cantidad necesaria de proteínas, así van a producir estos alimentos, ¿ya? Y que no tengan contenido de grasa. Ese es el problema también ahora, ¿no? La obesidad, el sobrepeso por consumir grasas, ¿no? Entonces dicen, no, cuando cultivemos estos productos transgénicos vamos a reducir las grasas. Entonces, así ya no va a haber obesos ni con sobrepeso, ¿no?
Y lo más importante, dice, vamos a eliminar el problema de hambre. Hace rato les decía, en África hay hambre, hay niños, jóvenes que son flacos, ¿no? Entonces no tienen acceso a la alimentación. Pero hemos dicho, ¿no?, que el acceso a la alimentación es un derecho humano, ¿no? Entonces, como que los alimentos transgénicos favorecen a eso, ¿no? Ahora veremos de la otra parte. La otra parte dicen los inconvenientes que pueden traer estos eh, transgénicos. En este caso vemos los peligros que pueden traer al medio ambiente o la agrobiodiversidad. Uno de ellos es que hay una transferencia genética, ¿no? Entonces, a los cultivos nativos nos los van a contaminar, ¿ya? Nos los van a contaminar. Si utilizamos una semilla transgénica de maíz, nuestras semillas transgénicas del maíz ya van a ser transgénicos, ¿no? En este caso hablamos de nuestras plantas criollas, nuestras plantas silvestres, ¿no? Entonces, así se volverían incluso las criollas y las plantas silvestres también transgénicos. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver algunos otros motivos también, ¿no? Los insectos, al usar estas insecticidas o herbicidas, se van a volver resistentes. Ya no les van a hacer caso, como un alcohólico, por ejemplo, ya no se marea con un poco de alcohol, ¿no?, sino 2, 3 vasos recién se marean. Lo mismo más o menos pasa con los insectos, más dosis de insecticidas vamos a necesitar, entonces es más gasto. Adelante hemos visto, ¿no?, que va a reducir los costos de producción, decían, ¿no?, pero más bien al revés. Cada vez ustedes verán, tal vez en el altiplano se usaba betalben, por ejemplo, para la fasciola hepática en los animales, era 10%, pero ahora ¿cuánto estamos llegando? 22%. Pues cada vez aumenta. Ya no hacen la dosis que se recomendaba antes, ya no hace nada a los parásitos, ¿no? Entonces tienes que aumentar la dosis de 12 a 15, 18, 20. Ahora están utilizando 22% de betalben para la fasciola hepática, ¿no? Entonces lo mismo pasaría con los insectos o con las plagas. Lo otro, se podrían modificar los efectos de pesticidas. Ya no harían nada, pero más se hablaba del daño, ¿no?, del daño al organismo de los insectos. Ese es el caso del glifosato, que han causado cáncer sobre todo, ¿no?, alergias, ¿ya? Entonces, ese es el... Claro, la semilla de transgénicos no es tanto malo, pero este paquete que viene es lo malo, ¿no? Y estos genes pueden desarrollarse que no habíamos esperado, ¿no? Tal vez es el cáncer que está apareciendo en estos últimos años. Tanto a corto plazo, mediano o largo plazo, vamos a provocar lo que es el incremento de la contaminación química, ¿ya? Porque vamos a utilizar semillas transgénicas, vamos a utilizar insecticidas, vamos a utilizar fertilizantes químicos, entonces todo un paquete, en realidad, esta semilla transgénica, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a acumular esta contaminación en nuestros suelos de toxicidad, ¿ya? Entonces pueden crearse nuevos virus, tal vez el coronavirus puede ser atribuido a eso, ¿no?, aunque también dicen que es por otra causa, ¿no? Pero pueden crearse otro tipo de virus que no habíamos pensado. Va a aumentar la resistencia a los virus naturales, ¿no? Entonces, es en la parte ambiental. En la parte agrobiodiversidad, ¿ya? Va a haber una contaminación genética por la polinización cruzada. Hemos dicho con las plantas nativas, con las plantas silvestres, ¿no? Y pueden surgir nuevas plagas. Ustedes han debido escuchar en el oriente, por ejemplo, el ataque de las langostas, ¿no? Puede atribuirse a eso, porque sus enemigos naturales ya fueron eliminados. Entonces ellos con paso de parada han entrado las langostas, ¿no? Entonces también hay que hablar aquí lo que es el equilibrio ecológico. Ya todo está en equilibrio, pero si nosotros le eliminamos a un enemigo natural, entonces el otro se va a proliferar, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado con las langostas, ya no tenían sus enemigos naturales.
Entonces, este impacto sería irreversible, dicen los expertos, ¿no? Ya no vamos a poder arreglar en años este tipo de mal que se va a hacer al medio ambiente. Entonces va a haber una muerte de fauna silvestre, ¿no? Y la cadena alimenticia se va a modificar, se llama la cadena trófica. Nosotros, por ejemplo, somos los consumidores, los productores son las plantas producen alimento, ¿no? Está en la base. Nosotros consumimos tanto plantas como animales, ¿no? Después, a nosotros, ¿quiénes consumen? Las bacterias, ¿no? Y a los que han muerto, ¿quiénes consumen? Los carroñeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una pirámide alimenticia, esa se llama la cadena trófica, pero a veces lo modificamos y eso causa un desequilibrio, ¿no? Entonces, también pueden existir algunas plantas que provocar sus defensas, ¿no? Y sería difícil de controlar, ¿ya? Y va a haber también una reducción de microorganismos del suelo. El suelo también hay lombrices, nemátodos, ácaros, ¿no? Que van trabajando por debajo del suelo para que una planta crezca, ¿no? Ponemos productos químicos, lo estamos fregando al suelo, ¿no? En la parte social, ¿qué provocaría los transgénicos? Están atentando contra el conocimiento del habitante local, ¿no? Los conocimientos autóctonos. Nuestros abuelos conocen los indicadores biológicos, los indicadores naturales que hay, ¿no? Entonces, no, pues nos van a dar un paquete de semilla y nosotros, ojo cerrado, vamos a cultivar, ¿no? Como nos han dicho que va a reducir el costo de producción, que no va a haber hambre, ¿no? Entonces, en la parte social también habría esos problemas. Incluso hay la privatización de estas semillas. ¿Quiénes van a producir? Solo las empresas. Y nosotros vamos a volvernos dependientes. Si no tenemos semilla, a la fuerza vamos a tener que comprar. Por eso les decía, el campesino se vuelve más pobre. Pero han dicho, no, vamos a reducir la pobreza, vamos a generar ingresos. Eso no ocurre en la práctica, ¿ya? Y vamos a depender de tecnología, ¿no? Los tractores, los fumigadores, otro tipo de... Ellos son los que van a controlar, ¿no? Y los que tenemos tal vez ya no van a servir, van a inventar otras tecnologías, ¿no? Entonces, ahí atenta lo que es el conocimiento local, el conocimiento de un país, de una comunidad, ¿no? Y además va a haber un monopolio de las semillas. Ellos son los que van a decidir el precio de las semillas, como son contadas las empresas que hacen las semillas transgénicas, ¿no? Entonces, el oligopolio quiere decir que va a traspasar fronteras. Ellos van a dominar este país, otro país, ni siquiera en nuestro país, ¿no? Entonces, ese tipo en la parte social va a haber ese tipo de desventajas. Y lo que se está viendo es la destrucción de la economía campesina. Y también hay riesgos a lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. Como no vamos a poder comprar semillas, entonces ya no una alimentación segura. Y como ellos van a vender, no vamos a ser soberanos, ellos van a decidir por nosotros, ¿no? Entonces están peligrando los alimentos tradicionales principalmente. Hemos hablado de la cañagua, quinoa, maíz principalmente en nuestro país. Hay varias razas de maíz, pero si utilizan la semilla transgénica de maíz, estas semillas se van a volver de a poco por el cruzamiento que hemos dicho en transgénicos, ¿no? Entonces hay un peligro potencial de que aumente el hambre y la pobreza. Y va a crecer lo que es el contrabando de las semillas transgénicas en nuestro país. Como que está entrando las semillas transgénicas por contrabando. En la salud, estos virus se recombinarían con las bacterias y pueden originar otras nuevas enfermedades, ¿no? Y un potencial generación de nuevas alergias, ¿no? Ya hemos visto cáncer es una de las enfermedades, ¿no? En los niños, esto se ha escuchado ya en Argentina, en Chile, que habitantes que viven cerca de estos cultivos tienen este tipo de problemas, ¿no? Y también los efectos secundarios, los fármacos que podemos utilizar, tal vez ya no hacen nada, ¿no? Entonces el sistema inmunológico, nuestras defensas se van a debilitar y va a haber una resistencia a los antibióticos, como he dicho, igual que
los insectos, plagas se han vuelto resistentes, nosotros también ya vamos a volvernos resistentes. Los medicamentos ya no nos van a hacer nada, en vano vamos a tomar y vamos a tener que aumentar la dosis, ¿no? Eso es los efectos que en la parte de salud se están viendo. Y también va a haber un desequilibrios hormonales, como se estaba comentando con el pollo, ¿no? A veces los que consumen pollo se vuelven, como han dicho, del otro sexo, algo así, ¿no? Entonces, eso como se está viendo también, ¿ya? Por eso los desequilibrios hormonales también van provocando en el ser humano. Y llegan, ¿no? Estos productos, estos alimentos llegan sin etiquetar. Como estamos hablando de soberanía alimentaria, nosotros tenemos que decidir qué vamos a consumir, ¿no? Entonces, por lo menos que nos presenten estos productos, que este es elaborado en base a alimento transgénico, pues, ¿no? Entonces, nosotros decidimos, o bien como o no como, ¿no? Pero no, en los mercados no hay una etiqueta de estos productos que digan que es transgénico. Ahora veremos también qué países producen o qué empresas producen las semillas transgénicas. En el país son 28 países, digo en el mundo, son 28 países que cultivan en 180 millones de hectáreas, ¿no? Desde el 2014 más o menos, son los que utilizan las semillas transgénicas. Y de estos 20 son países pobres que utilizan, ¿ya? Y 8 son industrializados, ¿no? Los grandes países industrializados. Entonces, como pueden ver, los que están accediendo son las semillas, los países pobres, ¿no? Ahí podrían ver, por ejemplo, Estados Unidos es el primer país que utiliza semillas transgénicas. Después está Argentina, Brasil, Canadá, China, Paraguay, Sudáfrica. Todavía Bolivia no está contado, ¿no? Pero igual estamos ahí utilizando la soya, principalmente en Bolivia se utiliza como semilla transgénica. Y indirectamente nosotros estamos consumiendo esos productos. Por ejemplo, a las vacas lecheras, con la soya alimentan a los pollos, con la soya alimentan a los cerdos, ¿no? Entonces nosotros consumimos esa carne y indirectamente estamos consumiendo la soya transgénica. Por eso es importante que estos productos sean etiquetadas, ¿no? Las empresas que producen a nivel mundial ahí está, contados nomás. El principal país era Monsanto, pero ha cambiado, le han hecho juicio, ha perdido varios juicios y tiene que, ¿cómo se llama?, resarcir esos daños, ¿no? Porque en Canadá, en Estados Unidos, hay familias que le han hecho juicio a esta empresa y les han ganado, ¿no? Les han ganado, entonces están cambiando de nombre. El que le sigue es Syngenta, ¿no? Monsanto y Syngenta son los que monopolizan este tipo de semillas, ¿no? Ahí está Aventis, BASF y DuPont, ¿no? Son empresas internacionales, hemos dicho, ¿no? Que traspasan fronteras, ¿ya? Casi el 60% de plaguicidas ellos también producen. Por eso viene el paquete completo, les decía. Producen la semilla, también producen plaguicidas, ¿no? Y el 23% de las semillas comerciales. Entonces, por eso es que se crea la dependencia. Los productores van a depender de estas empresas. Si no producen estas empresas, también van a ir a la quiebra, ¿no? Pero el gran problema es que hemos visto los problemas medioambientales, problemas sociales, problemas de salud, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Entonces, les decía, ¿cómo podemos evitar el uso de los transgénicos? ¿No? Evitar el consumo de estos alimentos industrializados sería una opción, ¿no? Tenemos que elegir alimentos orgánicos, sanos, ¿ya? Principalmente ecológicos. Tenemos que prepararnos tal vez nuestra comida en nuestras casas y no consumir tal vez en la calle o estos alimentos elaborados. Incluso hay alimentos preelaborados, ¿ya no? Entonces no sabemos cómo está preparado. Y optar por los cereales, frutas, verduras naturales, ¿no? Esa sería una opción. Y también ver el destino de la producción transgénica. Ustedes darán casi el 99% de la producción de soya va para la exportación, ¿no? Entonces, ahí dónde está lo que nos han dicho que va a solucionar el problema del hambre y todo eso, ¿no? Entonces, ni siquiera consumimos. El 1% tal vez consumimos
a través, indirectamente, como les decía, ¿no? A través de las carnes, esas cosas, ¿no? Entonces se destina a la exportación principalmente la producción. Y lo otro que han justificado es la producción de biocombustibles, han dicho, ¿no? Porque el petróleo se está acabando, entonces vamos a producir biocombustible, que nuestras movilidades, algunas máquinas funcionan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para producir el biocombustible tenemos que deforestar una extensión de bosque, ¿no? Entonces eso es lo que no conviene. Y lo otro también están deforestando para producir ganadería. La ganadería también contamina el medio ambiente, ¿no? Entonces esas cosas hay que reflexionar, pero a veces pareciera que no estamos tocando estos temas, ¿no? Entonces yo un poco quería provocarles, tal vez a ustedes, si estamos en buen camino o no, ¿ya? Y justamente después, la segunda parte, ya vemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, justamente es lo que es la producción con enfoque agroecológico. A ver, un poco para no cansarles, yo quisiera dar tal vez unas dos, tres preguntas eh, respecto a este tema que les he presentado. Y después entramos lo que es la producción sana, la producción ecológica, ¿ya? A ver, Iris, tal vez podrías un poco monitorear si tiene algún comentario, consulta. Muchísimas gracias, Valentín. En efecto, es importante conocer toda la perspectiva con respecto a lo que son los transgénicos para poder tomar decisiones informadas. Y bueno, ahora en la siguiente parte vamos a ver lo que es la alternativa, ¿no? A esta búsqueda de mejoramiento productivo, que sería la producción agroecológica. Y hasta el momento hemos visto toda esta parte de la soberanía alimentaria, los transgénicos. Entonces les vamos a dar la palabra a dos, tres compañeros para que puedan hacer alguna pregunta, algún aporte o complementación. Tienen la palabra. Jóvenes. Saben que este espacio es importante porque nos diferenciamos de una clase grabada, ¿no? Podrían ver el video simplemente, pero este espacio, su participación en Zoom, no solo cuenta como asistencia, también es importante porque tenemos la oportunidad de, si bien no nos vemos cara a cara, poder complementarnos. Félix, ¿tienes la palabra? Félix, ¿puedes habilitar tu micrófono? Oh, Ahora sí está habilitado, Félix. bueno, en primer lugar, muy buenas noches al ingeniero Valentín y pues un poco, quería comentar algo al respecto. Es muy preocupante esta situación de los transgénicos, como el ingeniero indicaba de que quizás sería bueno, digamos, crear alguna norma donde pueda especificar en los productos que diga OGM o el órgano genéticamente modificado, ¿no? Entonces, de esa forma quizás un poquito en el consumo, pues darnos cuenta realmente de qué es lo que realmente consumimos, porque en los empaquetados o en los enlatados, pues no hay cómo darse cuenta. Entonces, esta parte es muy preocupante, la verdad, pues es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Y sí es importante ver medios de identificar. ¿Alguien más que quiera complementar? Saúl. Guido, perdón. No, buenas noches, complementando, como de argumentar, ¿no? Ya que también cuando nos hablaba de la seguridad y soberanía alimentaria, bueno, él dice, los decía, ¿no? Que, claro, tenía sus contras y también tenía sus beneficios en parte, ¿sí, no? Respecto más o menos, no sé si he escuchado o no me recuerdo muy bien o he leído en algún artículo, decían, solo es como de duda, tal vez no viene al caso. Es verdad que el modo transgénico viene en forma natural en algunos alimentos, es decir, digamos que los alimentos que consumimos ahora, por decir la papa o la quinoa, ¿no ve? A medida del tiempo se han ido igual mutándose, se puede decir, ¿no ve? Eso es verdad, solo quería saber cómo de saber, ¿no? Muchas gracias, Guido. No sé si alguien más quiere la palabra.
Buenas noches. Buenas noches. Virginia y Rimper. Primero Virginia. Muy buenas noches, licenciada, y también a todos los que están escuchando. Bueno, en sí, con la temática, es muy cierto. La verdad que ya está existiendo poco a poco, está aumentando los alimentos transgénicos y también como la producción de la papa, que es más harinosa del lado altiplano. Entonces, los que entran del lado de Perú, por ejemplo, están más baratos. Entonces, la gente prefiere comprar los alimentos más baratos, y entonces los que son un poco más caritos ya no prefieren comprar. Y también, por otra parte, los huevos. Los huevos criollos están más caritos, pero los huevos que consumimos diariamente de la tienda están más baratos. Entonces, los alimentos transgénicos están baratos, y entonces nosotros mismos nos estamos mal alimentando. Y tal vez quisiera, digamos, unas recomendaciones, pero la verdad tiene que partir desde nosotros mismos, de cada uno de nosotros, porque sí, en la producción también ya está afectando, tanto en el altiplano, ya existen plagas. En sí, con este año mi madre estaba sembrando, entonces la papa ya se ha engusanado en total, entonces, pero lo han fumigado, pero hace años atrás no fumigaban, pero en sí existe mucho cambio. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Virginia. Efectivamente, el factor económico y el consumo responsable son aspectos a tener muy en cuenta. Y le voy a dar la palabra a Rimbert, que quería opinar algo, y con eso cerramos esta ronda. Rimbert. Ok, licenciada, muy buenas noches al expositor. Bien, bueno, comentando simplemente, ¿no? Al respecto decía muy claro el expositor. Por ejemplo, la teoría que hablaba de la teoría malthusiana, donde la teoría misma nos dice que la población crece exponencialmente, y mientras que los alimentos crecen de manera aritmética, ¿no? O sea que esa teoría nos plasmaba de que en un futuro ya los alimentos no iban a alcanzar. Bien, y bueno, y en base a esa respuesta es muy cierto lo que dijo el licenciado, de que los alimentos transgénicos rompieron con esa teoría, y bueno, básicamente de que más bien los alimentos, bueno, hacer sembrar sembrar, hacer el sembrado con alimentos transgénicos o con otros elementos, hacían que esa producción crezca mucho más, y de esa manera no existiría esta situación de falta de alimentos, ¿no? Y bueno, yo asistí a varias, no sé si puede ser, cursos, seminarios, donde hablaban en pro y en contra de esta situación de los alimentos transgénicos, ya que una de esas situaciones en pro, como dije, es, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, o sea, de que no nos falta alimentos ahora ni en un futuro, pero como bien lo exponía el licenciado, los contras son los efectos que nos van a dejar en un futuro también. Y bueno, no sé, o sea, cómo podríamos, no sé, salir de este limbo donde estamos inclusive creando nosotros, ya que inclusive yo escuché muchos argumentos donde decían de que al hacer mezclas genéticas de diversos alimentos, hacemos una mezcla, inclusive podemos sacar un alimento potentemente, o sea, vitamínico, decían en algunos cursos que escuché al respecto, ¿no? Yo no soy ningún experto en este tema, pero sí me interesaba mucho, ¿no? Eso solamente como argumento. Muchísimas gracias, Rimbert, por tu participación, y gracias a todos los que han aportado en toda esta primera parte sobre soberanía alimentaria y transgénicos. Entonces, Valentín, puedes aclarar las dudas que han tenido los jóvenes y comentar también en función a los aportes que han realizado. Bueno, agradecerles a Félix, Pablo, Virginia y Rimber. Interesantes sus comentarios y algunas aclaraciones al respecto. Por ejemplo, respecto a las normas, sí hay normas
¿no? Por ejemplo, la ley 144 se ha opuesto drásticamente al uso de las semillas transgénicas, ¿no? Ha habido movimientos, ha habido manifiestos, todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes revisan en esa parte, está en la norma, ¿ya? Pero también hay otras normas que facilitan el uso de los transgénicos, ¿no? Por ejemplo, este decreto que habíamos visto en mayo, ¿no? Donde han querido simplificar el uso de las semillas transgénicas. Respecto a la mutación, tal vez no se ha entendido, pero más que mutación, habría un cruzamiento con las especies nativas o especies silvestres, ¿no? Entonces, ese es el peligro también que se vendría con el uso de las semillas transgénicas, ¿no? Entonces, nuestras semillas locales se volverían poco a poco transgénicos. Además, otra característica que tiene estas semillas es hermafrodita, o sea, no dan, o sea, no podemos producir semilla, por eso es que nosotros vamos a depender de estas empresas, ¿no? Entonces, es otro. Ahora, lo barato, un poco lo barato hay que discutirlo, ¿ya? Es verdad, con tecnología, con el uso de abonos naturales, se puede, con el riego, por ejemplo, se puede reducir los costos de producción y eso es lo que hace Perú, por ejemplo. Por eso la papa peruana nos inunda, ¿no? La cebolla, el tomate nos inunda. Y Perú es el único, tal vez el único país en Sudamérica que no están usando semillas transgénicas. Aún así, pero nos superan, ¿no? Nosotros naturalmente producimos como 5 toneladas de papa por hectárea, ellos están llegando hasta 15 toneladas por hectárea. Entonces, ellos sí han reducido, pero no con semillas transgénicas, sino manejando naturalmente o ecológicamente. Y también hablar ahora, ¿por qué es barato los productos transgénicos? No nos damos cuenta. Y eso es lo que dicen los empresarios o los industriales. Dicen, nosotros vamos a solucionar el hambre, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, los hidrocarburos o la gasolina, diésel, ¿cuántos años no ha subido de precio? Estamos manteniendo el precio. Entonces, hay una subvención. Nos dicen que, por ejemplo, de la energía eléctrica, a ver, hablaremos. Nos dicen que se llama la tarifa solidaria, se llama, ¿no? Pero, ¿quiénes utilizan más energía eléctrica? Los que tienen plata, ¿no? Pero ahí están subvencionando lo mismo, ¿no? Nosotros tal vez una familia humilde tiene 3 focos, uno en la sala, uno en la cocina y otro en dormitorio, nada más. Pero los que tienen buenas casas tienen en la sala, en el baño, o sea, cada cuarto de sus hijos tienen aparte un cuarto cada uno, ¿no? Entonces a ellos igual se subvencionan. Lo mismo pasa en la agropecuaria. Si el diésel no ha subido de precio hace años, entonces ellos tienen no tienen ni siquiera 3 tractores, tienen 20 tractores, 30 tractores. Entonces, ¿a quién se subvenciona más? A los industriales. Y no, el pequeño productor no goza de esos beneficios, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez barato los productos transgénicos. De paso, ellos no pagan el impuesto, lo que debía pagarse, ¿no? Algunos, como están exportando, también es subvencionado para su producto para exportar, ¿ya? Entonces, eso tendríamos que un poco analizar. Ahora, creo que el módulo también habla, ¿no? En esta coyuntura que estamos en la pandemia, ustedes han visto qué productos hemos consumido. ¿Hemos consumido de la agroindustria o hemos consumido de la agricultura familiar? Yo creo que hemos consumido productos de la agricultura familiar. Podríamos ir a la calle o a la plaza, nos comprábamos lechuga, nos comprábamos papa, nos hemos comprado chuño, nos hemos comprado todos los productos que han venido de la agricultura familiar. Eso es lo importante. No hemos consumido productos de la agroindustria, ¿no? Entonces, más bien ha sido una oportunidad para valorar lo que los pequeños productores. Y a nivel mundial, casi entre el 70-80% alimenta a la población mundial, no alimentan la industria, la agroindustria, ¿ya? Entonces, es un poco también para ver el pro y la contra que decían, ¿no? Entonces, yo creo que hay más favorable o una oportunidad para la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, eso, de manera general, yo les diría a los cuestionantes, a los comentarios que han hecho los 4 participantes.
Gracias, Valentín, ¿no? Y complementar que no es los alimentos transgénicos no son el único método para la mejora en la producción, como bien lo has dicho, y tampoco para la transformación de lo que son los alimentos en sí, ¿no? Había un comentario que decía que efectivamente, ¿no? Las semillas que consumimos ahora, el maíz, por ejemplo, la quinoa, han cambiado mucho de las semillas originales silvestres. Pero esos procesos de selección, esos procesos de adaptación de las semillas al suelo, siempre han respondido a un equilibrio natural de cuidado ambiental que tenían los pueblos indígenas y las comunidades, y que han permitido que ahora tengamos alimentos bastante sanos, bastante adaptados a la región, y que, como decía Valentín, ¿no? Parece que fueran superalimentos, porque cuando vemos el valor nutricional de los alimentos que tenemos en el altiplano, es extremadamente alto. Entonces, lo que hay que optar son estos caminos que nos permiten una producción, una mejor producción, ¿no? Sin un daño al ecosistema, sin una dependencia a ciertos productos que pueden alterar el equilibrio ecológico, y sobre todo que no causen secuencias adversas ni al ser humano ni al medio ambiente, ¿no? Y es por eso que la propuesta alternativa siempre ha sido esta producción agroecológica, que es ahora lo que nos va a compartir Valentín, ¿no? Entonces, Valentín, por favor, podemos ir a la segunda parte de la explicación. Muy bien, gracias, Iris. Es verdad, entonces ahora vemos la alternativa frente a lo que como problemática hemos visto, ¿no? Y SIPCA viene trabajando con este enfoque ya más de 20 años, porque más antes también tal vez estábamos en el camino equivocado. Esto de la moda tal vez nos ha llevado, ¿no? Porque también había una justificación. No sé si alguien conoce o pueden revisar del plan Bohan, se llamaba, donde han priorizado el desarrollo, principalmente gracias al camino La Paz-Cochabamba se ha abierto con ese plan. Santa Cruz, ese camino asfaltado también se han hecho, y como que pareciera, ¿no?, que este plan ha funcionado, ¿no? El desarrollo de Santa Cruz, el desarrollo de Cochabamba, ¿no? Pero la misma técnica o la misma tecnología se ha utilizado en el altiplano. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no era la misma metodología aplicar en el altiplano, ¿no? Entonces, hay una propuesta que se llamaba la Revolución Verde, ¿ya? Y vamos a ver eso ahora. Pero, como les decía, nosotros trabajamos en lo que es la agroecología. También un poco ver los antecedentes, por qué la agroecología, ¿no? Entonces, vemos, ya más o menos hemos visto en cuanto a las semillas transgénicas, pero hay una característica muy marcada, ¿no? Una que es la agricultura industrial y la otra que es la agroecología. Por ejemplo, en la agricultura industrial, ahí entran las semillas transgénicas, ¿no? Principalmente los cultivos son para la exportación, ¿ya? Y se produce un solo cultivo. En este caso puede ser soya, puede ser arroz, puede ser maíz, pero en grandes extensiones. Entonces, ahí entra lo que es la tecnología, ¿no? Y por eso nosotros lo llamamos el monocultivo. Y utilizan variedades de alto rendimiento, digamos, ¿no? Son semillas mejoradas o semillas transgénicas. Y sin el uso de abonos químicos no va a funcionar. Necesitan abonos químicos, en este caso urea, fosfato, el potasio, todo eso, ¿no? Y además de los insecticidas para mejorar el cultivo, para controlar las plagas. Y necesariamente la maquinaria mecanizada, ¿no? Entonces ahí en la fotografía podríamos ver grandes extensiones deforestadas, que eran el pulmón del mundo, digamos, del país. No les interesa, les interesa deforestar y cultivar en grandes extensiones, ¿no? Entonces, en este caso, el conocimiento local se pierde, como hemos dicho hace rato, ¿no?, en la parte social. Y no les importa conservar las especies silvestres, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos días estamos escuchando, o el año pasado también ha pasado lo mismo, la quema, por ejemplo, ¿no? Algunas quemas son provocadas con el fin de deforestar, porque chaquear a mano, a maquinaria, es un costo, ¿no? Pero el fuego lo va a quemar todo y la raza, entonces ya
como ya está plano, van a sembrar pastos forrajeros para animales, van a meter ahí cultivos en grandes extensiones, ¿no? Entonces, no siempre es cierto como nos hacen creer que hay un incendio natural, ¿no? Sino también estos incendios son provocados. Entonces, la agricultura industrial se ocupa de esto, ¿no? Ahora, la alternativa es la agroecología. Y ustedes tal vez han escuchado también, más o menos, este es lo que se aproxima a lo natural. La producción es a nivel local, a escala local, ¿no? Y diversificado, eso es una característica. Mientras en el otro era uno solo, ¿no? El monocultivo. Mientras aquí es el policultivo, ¿no? Que diferente, en una misma parcela podemos ver diferentes cultivos, diferentes especies, diferentes variedades, ¿no? Y ven en la figura. Y hemos dicho, es la mayoría, son millones de variedades de cultivos que manejan nuestros pequeños productores, ¿no? Y hemos dicho también, cada variedad tiene su función, ¿no? Uno es para, hablando de la papa, que más conocemos, la papa para chuño, para tunta, para papa puti, que dicen, ¿no? Entonces, tiene su función, ¿ya? Y utilizan abonos orgánicos, principalmente en el altiplano ahora se está masificando el uso del humus de lombriz, que es un abono natural que más o menos se puede comparar con la urea, ¿ya? Y hay innovaciones, hay gente que va innovando día tras día, ¿no? Y si tienen asistencia técnica, la asistencia técnica es horizontal, mientras en la agricultura industrial, ¿no? Pues ya el paquete viene, hay que cumplir, ¿no? Mientras tanto, nosotros aprendemos también, como técnicos, nosotros aprendemos de los mismos productores. El conocimiento es compartido, de la naturaleza es la que se aprende, ¿no? Entonces, más o menos, por eso la agroecología se asemeja, se acerca a lo que es la naturaleza. Si hay un ataque de plagas, entonces hay pues un control natural, el control biológico de plagas. No utilizamos insecticidas. Entonces, esto no afecta al medio ambiente, no afecta a la salud humana, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pregonamos como CIPCA. También hay otras instituciones que van en este mismo camino, ¿no? E incluso se ha conformado un movimiento agroecológico a nivel de Bolivia, ¿ya? Y para ver un poco el proceso de cómo ha venido, hace rato les decía de la Revolución Verde, ¿no? Pero ya se ha venido en los años 1920, por ejemplo, ya se venía hablando de lo que es la agricultura biodinámica, ¿no? Que se preocupa de la natural, de lo ecológico. Después se ha hablado de la agricultura orgánica. También es un poco revisar la parte de la agricultura orgánica. No es lo mismo decir agricultura ecológica. Ya en la parte orgánica, en algunos casos permiten el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces es la diferencia. En ese año ya se pregonaba también en Inglaterra, Estados Unidos, en los años 1930, 40. Después se ha hablado de la agricultura órgano-biológico, también es otra corriente, ¿no? O de la agricultura natural, ya en Japón, en Suiza, en Austria. Entonces hay movimientos que se han preocupado ya de que no se debe usar los agroquímicos, los insecticidas, todo eso. Si bien en los años 70, por ejemplo, se habla de la agricultura ecológica, en Alemania y Holanda, se habla de la agricultura regenerativa en Estados Unidos en los años 1980, se habla de la agricultura biológica, ¿no? En Francia, y últimamente se habla tal vez de la permacultura, que también es algo parecido al de agroecología, pero es una corriente también que se habla de la permacultura, que esta agricultura sea permanente en el tiempo, ¿no? En los años 70, 80. Ha habido una corriente de que se junten estos conceptos, estas corrientes, estas escuelas, más o menos en un consenso en los años 70, se dice que sean las agriculturas alternativas a la Revolución Verde, ¿ya? Y tal vez viendo la historia, Banzer es el que ha llevado hacia Santa Cruz y Cochabamba lo que es la Revolución Verde, ¿no? Con un paquete de agroquímicos, insecticidas, semillas mejoradas, todo eso. Entonces, esto ha fregado los suelos. Los que han cultivado con fertilizantes se han de dar cuenta. El primer año produce bien, el segundo año produce bien, pero el tercer año ya no. Y para recuperar estos suelos necesitamos 10, 15 años. Eso es el mal que se ha hecho en el altiplano, ¿ya?
Entonces, en los años 1980 aparece lo que es el concepto de la agroecología. Muchos dicen que es un concepto a nivel de los científicos, especialistas, no encaja lo que es la agricultura familiar, decía, ¿no? Más bien habría que decir la agricultura ecológica, ¿sí, no? Que tiene cultura, dice, ¿no? Pero ahí está Altieri y Gliessman, son los autores en Latinoamérica y Estados Unidos donde han desarrollado el concepto de agroecología y como que hay una aceptación generalizada ahora, ¿no? Tanto en el mundo, en Sudamérica, todo eso. Entonces también un poco ver la agricultura, cómo se ha venido desarrollando. Tal vez el hombre o el habitante primitivo antes recolectaba, ¿no? Primero recolectaba frutos, granos, ¿ya? Y así ha venido desarrollándose por miles de años lo que es la agricultura familiar. Entonces, estos han entendido lo que era la dinámica natural, ¿no? Porque crecen, dan fruto y la planta desaparece, ¿no? Entonces, ellos también han aprendido esa parte, lo que pasa. Si cambiamos de un ecosistema a otro lado, también a veces se modifican, ¿no? Entonces, eso es. Y han empezado a domesticar las plantas, se ha domesticado, ya no eran recolectores, sino ya han domesticado, han cultivado, ¿no? Principalmente los granos se ha domesticado, ¿no? El trigo, el maíz, esas cosas. Después las leguminosas. Pero llega la otra parte, ¿no? Lo que es entre los esclavos y los explotadores, ¿ya? Y estos explotadores o los patrones siempre se han aprovechado de los recursos naturales, ¿no? Ellos han acumulado, se han llevado. Y eso en la historia podrían ver de Bolivia o de Sudamérica, ¿qué se han llevado? El oro, la plata, ¿no? Incluso la papa es originario de Sudamérica, entre Perú, Ecuador, Bolivia. Y eso se han llevado y han mejorado. Ahora nos venden como papa holandesa, ¿no? Entonces son recursos naturales que tenía. Hace rato les decía, creo que esos recursos sobresalen nuestros recursos, la caña o la quinoa, ¿no? Sobresalen y tienen un valor incalculable, tal vez en adelante. Ya, entonces llegamos a esa época de los patrones. ¿Y qué ha pasado? Ha habido un acaparamiento de tierras, ¿no? Como también está pasando en el oriente ahorita. Y a los pequeños agricultores les han desplazado a un lado. Ellos han acaparado tierras, han introducido maquinaria y ahí ha nacido lo que es el monocultivo, ¿no? Y últimamente, ¿qué hemos visto? La modificación de estos cultivos, ¿no? Lo que hemos visto hace rato, las semillas transgénicas, ¿no? Es como, claro, microscópicamente no se puede, nosotros no podemos hacer, ¿no? Es por eso se hace en laboratorio. En la figura podrían ver, ¿no? Como si estuviera un albañil sacando una parte para poner esa parte a otro lado, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora sí entraremos lo que es la agroecología. La agroecología tiene relación con otras ciencias. Estamos diciendo que se asemeja a la naturaleza, ¿no? Uno de ellos es la ecología, que se encarga del medio ambiente, del aire limpio, ¿no? La ecología que de las plantas, de los insectos, ¿no? La agroecología se vale de lo que es la ciencia ecología. La antropología también rescata los saberes ancestrales, ¿no? La historia del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y estamos viendo cómo se ha venido desarrollando la agricultura. Entonces, la antropología es otra ciencia que aporta a lo que es la agroecología. Lo otro es la sociología, ¿no? Cómo la sociedad está organizada, conformada, tipos de habitantes, culturas, ¿no? La sociología aporta lo que es la agroecología. La economía es otra ciencia que también colabora en lo que es la agroecología. La biología. La biología nos enseña estas ciencias, ¿no? La biología, de la botánica, la zootecnia, todas esas cosas. Y otras ciencias como la biofísica, la bioquímica, las matemáticas, la geografía, la bioeconomía, ¿no? Pero hay que ver lo que es el recurso humano local. Ellos van probando, esas variedades que hemos visto, ¿cuántos miles de años han pasado? ¿No?
han adaptado, han seleccionado resistencia a la helada, resistencia a la sequía. Yo creo que el pequeño agricultor también es un botánico, es un fitomejorador. Y no valoramos, ¿no? Viene la ciencia, vienen las empresas, lo quieren desechar. Y lo más importante es, estos conocimientos se comparten, no se guardan, se comparten. Si alguien ha conseguido algo, entonces lleva de un lugar a otro lado, se va difundiendo, ¿no? Entonces, no es que estos conocimientos se ocultan, sino se comparten de generación en generación, ¿no? Entonces, también nosotros podemos crear tecnología y un invernadero, por ejemplo, que está funcionando bastante bien en el altiplano. Esa tecnología tampoco vamos a desechar. Lo que funciona, lo que aporta, también hay que aprovechar, ¿no? Entonces, la agroecología es una ciencia, es una antigua, pero como concepto aparece en los años 1980, ¿no? Pero en su práctica ya vienen desde los orígenes de la agricultura, ¿no? Y hemos dicho que aportan varias disciplinas, ¿no? Varias ciencias. Y además es una filosofía de vida, ¿ya? Donde se convive con la naturaleza, hay una armonía con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para empezar a sembrar, para empezar a cosechar, primero los habitantes agradecen a la Pachamama, ¿no? No es que así nomás se hace, ¿no? Y además decimos que la agroecología tiene momentos de pensar, tiene momentos de reflexionar y también difundimos, ¿no? Entonces, la agroecología es una práctica cotidiana. También es una disciplina que no se olvida de la comunidad, de la familia. Aquí todos participan, ¿no? Desde los niños, desde los nietos, desde el papá, mamá, desde el abuelo. Y este conocimiento no está escrito en ningún texto, sino se comparte de generación en generación. En la práctica se aprende, ¿no? Entonces, ese es otro de las bondades que tiene la agroecología. Ahora, podríamos ver qué beneficios trae. En lo social, por ejemplo, se preocupa de la salud, se preocupa de recuperar nuestras costumbres, se recupera que la sociedad esté viviendo en armonía, que se respete de hombres y mujeres, niños, niñas, que se recupere la cultura, ¿no? Hay los niños aprendiendo a cultivar productos sanos, ¿no? En la parte ambiental, ya hemos dicho, es contrario a los que justificaban, ¿no? Que los transgénicos van a dar beneficio al medio ambiente, ¿no? Más bien, la producción ecológica mejora el suelo, pregona lo que es el uso eficiente del agua, el clima, se rescata la biodiversidad. No hay un monocultivo, sino aquí la biodiversidad, ¿no? Entonces, hay un cambio de paisaje. El paisaje que tenga árboles, que respiremos un aire sano, fresco, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere la agroecología. En lo económico, también, ¿no? Que los cultivos, estos cultivos generemos ingresos. También tenemos el derecho de vender en supermercados. No sé, alguien hace rato creo que decía, tal vez los productos ecológicos o agroecológicos son caros. No tanto, hay que ver, ¿no? En esa parte. ¿Ya? Entonces, como se está pregonando, se está promocionando lo que es estas ferias, ¿no? De precio justo, que sean diversificados. Hemos organizado varias ferias municipales, ahí están las productoras exponiendo sus productos, ¿no? Tomates, lechugas, apios, acelgas. Eso es lo que se quiere, diversificado y que no sea un solo cultivo, ¿no? Entonces, si bien es complejo la agricultura, pero tiene varias dimensiones, varias bondades, varios beneficios que puede traer tanto a la sociedad como al medio ambiente, ¿no? A la salud, ¿ya? Entonces hay una interconexión entre diferentes actores, ¿no? En una comunidad, en un municipio, incluso fuera del municipio, entre provincias, entre departamentos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros cumplimos un rol. Lo mismo en un sistema productivo, cada
sistema cumple una función. Los animales cumplen una función, los cultivos cumplen una función. Los animales, por ejemplo, proveen abono natural y las plantas proveen alimentación a esos animales, alimentación a las personas, ¿no? Entonces, cada elemento tiene su rol y no nos olvidamos. Por eso se llama integral, holístico también le dicen, ¿ya? Entonces, en la agroecología podríamos ver, por ejemplo, que hay una diversificación, tanto vegetal como animal, ¿no? Ahí podrían ver, por ejemplo, en la exposición, 36 variedades de papa son los que... perdón. 36 variedades de papa son los que está exponiendo ese señor en su parcela, ni siquiera es en su comunidad. En su parcela es lo que tiene esa cantidad de papas, ¿no? Ahí también las hermanas están exponiendo tubérculos andinos, la oca, el izaño, la papaliza. Ahora, no solo estamos viendo en esas ferias, ¿no? También podemos ver en la parcela, y por ejemplo aquí una planta de quinoa, de papa, aquí de ocho quinoa, más al fondo haba, ¿no? Son diferentes sistemas de siembra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podríamos decir nosotros que hay que rescatar y hay que practicar. Es uno de los principios de la agroecología, la diversificación. Y eso nuestros abuelos nos han enseñado. Por eso siembran, por ejemplo, la primera siembra, la siembra media o la siembra tardía. ¿Para qué? Para reducir los riesgos. Ahora se habla del cambio climático, se habla de escasez de agua, ¿no? Entonces, en esos periodos, más o menos, aseguramos la producción, o bien la primera siembra, o bien la segunda siembra, o bien la última siembra, ¿no? O bien en la altura, en la ladera o en la pampa, ¿no? Entonces, son estrategias. El habitante andino siempre va a diversificar. Y ustedes podrían ver en una tienda, por ejemplo, las tiendas surtidas que dicen, ¿no? Tienen dulces, tienen chocolates, tienen pan, tienen galletas. Entonces, ese mismo principio se va aplicando también a veces en las ciudades, ¿no? Entonces, la diversificación es uno de los principios. Los animales igual. Nunca van a ver solamente con ovejas en una casa, en una familia, ¿no? Siempre tiene ovejitas, tiene llamas, tiene vacas, tiene gallina, tiene conejo, ¿no? Entonces diversificamos. Esa es una estrategia de la agroecología también, ¿no? Entonces, como hemos dicho que cada uno cumple su función, ahí cumple. Las gallinas, por ejemplo, proveen huevo, los cuyes proveen carne, ¿ya? Entonces, cada uno tiene su función. El otro de los principios es el reciclaje de nutrientes. Si algunos queman, digamos, los restos de cosecha o los restos de cocina, está mal. Tenemos que reciclar. ¿Qué es el reciclado? Es volver a utilizar, ¿verdad? Entonces, los restos de cosecha se pueden volver abonos, se pueden volver alimento para los animales, ¿ya? Entonces, hay que reciclar. Entonces, una de las prácticas es el reciclaje de nutrientes o el uso de materia orgánica. ¿Ya? Entonces, nosotros en las comunidades hacemos este tipo de prácticas. Por ejemplo, la cebada que ya no quiere consumir la vaca o la oveja, lo recogemos y lo preparamos en abono, ¿ya? Y la materia orgánica en el suelo es importante. Estimula la biología del suelo. Hace rato decíamos que hay lombrices, hay nematodos, hay ácaros, hay varios microorganismos que tiene el suelo. Entonces necesita ese tipo de alimentos, ¿no? Cuando nosotros abonamos el suelo, estamos alimentando al suelo, y el suelo, ¿qué nos va a dar como respuesta? Nos da una mejor producción. Y también podemos acelerar procesos de fermentación, digamos, de estos restos de cosecha, ¿no? Y nosotros hemos hecho ahí abajo, hemos preparado chancaca, por ejemplo, con levadura, más los restos de cosecha, más estiércol y tierra. En un mes está listo para sembrar. Ahora que estamos en la época de siembra, sería importante hacer nuestro propio abono, ¿no? Y no esperar que se fermente naturalmente, ¿no? También está bien, no está mal, sino solo que tardamos, ¿no? Hasta esperar que se descomponga todo eso, entonces ya pasa el tiempo. Hay que minimizar las pérdidas de los insectos o malas hierbas. Hace rato hemos dicho, no utilizar insecticidas, sino también nosotros hacemos plantas aromáticas. Por ejemplo, el biol es uno de los fertilizantes naturales. Está preparado del estiércol fresco de vaca, más leche y más chancaca. 3 elementos importantes, pero otros adicionan con
alfalfa verde molida o la coa o muña que dicen también para espantar a los insectos, ¿no? Entonces fumigamos eso, los insectos no van a atacar. También hemos enseñado a utilizar el ajo, por ejemplo, ajo con cebolla o locoto, entonces fumigan para que cuando hay ataque de insectos o otras plagas, entonces utilizan este producto, se reduce, ¿no? Y podrían ver, están machucando plantas aromáticas, por ejemplo, el eucalipto, el ajenjo, o la muña, o coa, ¿no? Entonces, eso se hace fermentar durante 48 horas, le van a cernir y fumigamos. Y yo siempre les digo, estos productos elaborados no matan a los insectos, sino hacen espantar, repelen, también decimos, ¿no? Entonces decimos, aquellos productores flojos, digamos, que no creen en esto, se van a tu parcela, se va a irse a decirles, ¿no? Entonces no matan, no es como los insecticidas. Por ejemplo, la insecticida, ¿qué hace? Si un ticona, un conajona que dicen en la quinoa o en la cañagua, ya pues en la agropecuaria, les dicen, o los mismos profesionales como yo, mis colegas dicen, ya pues utiliza un insecticida, comprate tanto, dicen, no, pero eso está mal. No conocemos los principios de la agroecología o lo fácil es más accesible, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias. Está bien, mata al gusano, mata al conajona, mata al ticona, muere, está bien, tu cultivo va a estar sin plagas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Viene un pajarito, se los consume estos gusanos, ¿sí? Se consume. Y muere el pajarito más. Ahora, el pajarito muerto, ¿quiénes consumen a los pajaritos? Las águilas, ¿no? Y las águilas se los consumen los pequeños pajaritos. La águila también muere. O sea, no solo hemos matado al gusano, sino hemos matado en cadena, ¿no? Hace rato les decía, pero eso hay una modificación trófica, ¿ya? Y por eso yo también les digo en las comunidades, ¿por qué ya no hay lagartos? ¿Por qué ya no hay sapos? Antes había sapos, había lagartos, ahora ya no hay. Porque utilizan indiscriminadamente estos insecticidas, estos fertilizantes químicos, ¿no? Entonces es mejor preparar naturalmente de nuestros productos que tenemos. Entonces también la agroecología busca una eficiencia productiva. Y como se ha conseguido, nosotros utilizando humos de lombriz, abono bocachi, fumigando con el biol, se ha logrado, hemos incluso hasta 100 toneladas por hectárea hemos sacado. ¿Ya? Entonces, no siempre es bueno los fertilizantes, también con abonos naturales se puede conseguir buenos rendimientos. ¿Ya? Debemos respetar lo que es las prácticas silvopastoriles, o sea, pastorear también, no siempre dejar las plantas, ¿no? Tiene que consumir las plantas. Y uno de los beneficios también es el pastoreo mixto entre ovejas y llamas. Las llamas consumen pasto de porte alto y las ovejas consumen pasto de porte bajo. Entonces se complementan entre llamas y ovejas, ¿no? Aunque la oveja es introducida, ¿no?, de Europa, pero ya se ha naturalizado, ya es difícil sacar del sistema productivo familiar la oveja, ¿no? Y este tipo de prácticas favorecen lo que es la fertilidad del suelo, porque los animales abonan al suelo con el estiércol que producen. Entonces hay una propiedad físico-química y biológica del suelo, se mantiene. Entonces también les decía que hay una generalización de la crianza de lombrices. Ahí podrían ver el humus de lombriz y las lombrices, ¿eh? Entonces en el altiplano se está generalizando el uso del humus de lombriz. Y hay que conservar la materia orgánica del suelo y es importante incorporar la materia orgánica al suelo. La otra práctica también debe ser los cultivos asociados, como hemos visto en las primeras partes, ¿no? Que sean en una parcela que tengan diferentes cultivos. La otra es la rotación de cultivos, no cultivar solo un cultivo en la misma parcela, ¿no? Algunos ese problema ya tenían en la parte de humasuyos, por ejemplo, cebolla, aparecen también problemas. Entonces hay que diversificar, hay que rotar. Un año que sea cebolla, otro año que sea haba, otro año que sea papa, otro año que sea zanahorias, ¿no? Entonces la rotación de cultivos importante y también la asociación de cultivos, ¿ya?
Entonces, ahí podríamos ver tranquilamente lo que es la asociación de cultivos, ¿no? Con quinoa, papa, aquí es oca, ¿no? Entonces, importante la asociación de cultivos. En ese sentido, hacemos el uso eficiente de energía, ¿ya? No desperdiciamos la energía, tampoco introducimos de otro lado energía. Entonces, es importante el uso eficiente de la energía. Y estos productos protegen lo que es la salud, el bienestar de los productores, también de los consumidores, habíamos dicho, ¿no? Y con este tipo de prácticas maximizamos la calidad del producto. Un producto ecológico es sano. Y la gente decía, no, pues a mí qué me importa, yo no voy a consumir este producto, decía. Pero en las ciudades, ¿quiénes estamos? También están nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros tíos, eh, no sé, pues nuestros hijos también pueden estar. Entonces, podemos estar alimentando también a ellos. Por eso es importante, tanto los consumidores como los productores tengan el acceso a productos naturales. Y como les decía, nosotros hemos fortalecido estas ferias municipales, hemos hecho ferias también en las ciudades, ahí están exponiendo sus productos ecológicos, ¿no? Y nada que envidiar, incluso mejor que con los químicos se produce, ¿no? Yo les he dicho hace rato, primer año produce bien con los químicos, no hay nada que discutir ahí, ¿no? Segundo año lo mismo, tercer año, ahí es lo que baja. Pero ¿cuál es la práctica que nosotros decimos? Pondremos un poquito más para que produzca un poco más. A veces exageramos, ya no ponemos la dosis exacta que se recomienda. Ahí también fallamos, ¿no? Entonces, no es tan malo, podríamos decir tal vez los químicos, pero el uso indiscriminado de estos agroquímicos, nuestros suelos, nuestro medio ambiente, nuestra salud, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Este sería un ambiente adecuado en nuestros medios, ¿no? Con la agroecología. Esto es lo que perseguimos, ¿no? Que tengamos una diversidad de productos, que tengamos un río cristalino con peces donde nos bañemos, ¿ya? Y no como estos ríos, ¿no? Por ejemplo, esto que va hacia el lago Titicaca del Alto, ¿no? El río Pallina, por ejemplo, ¿no? Antes había peces, dicen, ¿no? Ahora, ¿qué corre el agua? Agua negra corre. Todas las aguas servidas van al Titicaca, en el Titicaca se va a contaminar, ya no tenemos peces, ya no hay peces nativos, ¿no? Pero con la agroecología queremos aproximarnos a la naturaleza. Hay que hacer la conservación de suelos, hay que forestar, hay que diversificar la producción, hay que hacer un uso eficiente del agua. Eso es lo que quiere la agroecología. Y estamos más o menos en ese camino de llevar adelante esta práctica, ¿no? Entonces aquí acabaría mi exposición. Ustedes dirán en cuál camino estamos, ¿no? O bien nos vamos a ir nomás con una producción en base a los agroquímicos o queremos una producción sana, natural y ecológica. Eso, mi exposición. Y ahora sí, ustedes podrían comentar, también preguntar algunas cosas tal vez no estaban claros. Eso, Iris. Muchísimas gracias, Valentín. Y es importante, ¿no?, considerar estos aspectos. La producción agroecológica, la producción con enfoque agroecológico, es una producción que mira también a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces las empresas, en su afán de sacar rédito inmediato, hemos visto que no han considerado las consecuencias que podría tener en el suelo, ¿no? O en todo el entorno, el medio ambiente. Y eso ha deteriorado mucho, ¿no?, el terreno en muchísimos lugares. En cambio, el enfoque agroecológico es esta preservación, ¿no?, de los cultivos a largo plazo, este cuidado del medio ambiente, este relacionamiento con la madre tierra. Y pues yo estoy muy segura que muchos tienen algunas cuestionantes, algunos aportes, muchos también deben tener la experiencia de producir, digamos, directamente, y nos quieren compartir. Entonces ahora es el espacio para que ustedes participen, jóvenes. Y Roger, no sé si tú quieres solicitar la palabra. ¿O quién quiere
tomar la palabra, puede habilitar el micrófono o puede usar la opción de la manito aquí por Zoom. A ver. Roger, ¿quieres pedir la palabra? No se te escucha bien. No, no se te escucha bien, Roger. Te voy a silenciar. Ya. Lo siento, Roger. Mientras le voy a dar la palabra a Mariana. Muy buenas noches, licenciada Iris, ingeniero Valentín también, y a todos los demás que estamos participando en este curso. Bueno, en realidad no es una pregunta, es más bien un comentario que tengo con respecto a lo que estaba explicando el ingeniero. Es muy importante que tomemos conciencia sobre esto de la producción agroecológica. ¿Por qué? Porque nos está dañando el consumir alimentos transgénicos, el producir de manera, como decía, con insecticidas, con abonos inorgánicos y todo eso. Entonces, más que todo eso está afectando a la naturaleza, a nuestra tierra, pero al mismo tiempo nos afecta directamente a nosotros, a las personas. ¿Por qué? Porque nos está dañando a nuestro organismo. Entonces, no sé cómo podríamos tomar conciencia, porque creo que a veces las personas somos así, actuamos de esa forma. Esperamos a que algo realmente malo suceda, recién reaccionamos, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué hicimos? ¿Qué hacemos? Entonces, creo que eso estamos esperando. Yo pienso de esa manera, ¿no? Que la gente espera que algo realmente malo suceda. Porque yo he visto en casos particulares que cuando se enferman, generalmente los alimentos transgénicos y todo eso han afectado de gran manera en la salud de las personas, como a través, digamos, de malformaciones en las células, y esto provoca que se forme cáncer, ¿no? Lo que comúnmente ahora se escucha en todo el país y a nivel mundial, que está atacando a muchas personas. Entonces, esto es a causa de eso, ¿no? De la mala alimentación, de consumir alimentos genéticamente modificados. Entonces, pues en ese momento recién las personas reaccionan y dicen, tenemos que alimentarnos bien. Entonces, hay que tomar conciencia. Yo pienso que ahora en este país todavía no tenemos, digamos, mucha producción con transgénicos ni nada de eso. Entonces, estamos a tiempo de frenar esto y ponernos a conciencia y pues producir alimentos orgánicos. Y eso es lo que, digamos, y tenemos mucha diversidad en el país y hay que mantener eso. Eso sería mi participación, licenciada. Muchísimas gracias, Mariana, por tu aporte, por tu reflexión. Es importante, como dice, ¿no? Y tomar en cuenta que no esperar hasta el último momento, ¿no? No esperar a que la catástrofe nos venga encima, sino tomar medidas para cambiar la situación, que vemos que en muchos lugares con el cambio climático, como estábamos viendo en la anterior clase, son bastante graves. Guido, creo que estaba solicitando la palabra. Sí, tengo una duda, ¿no? Para Alice. Adelante, Guido. Respecto a la ley 13 y 33 de la ley del medio ambiente, donde nos hablan a veces sobre los permisos para chaquear o deforestar, o como se dice, no sé si Alicia usted haya tenido la oportunidad de trabajar en algún gobierno. ¿Estas leyes se ponen en práctica, licenciado? Y si en las áreas rurales se podría decir, más corta la pregunta sería, ¿respetan estas leyes? ¿Cumplen? Y otra pregunta más, el desarrollo sostenible
¿sería como una mirada igual o es utópico pensar en un desarrollo sostenible, Elise? Perdón, esa es la pregunta. Muchas gracias, Guido. Y voy a pasar la palabra. ¿Alguien más quiere opinar? Pueden habilitar los micrófonos, usar la manito, que es la opción de Zoom, para que pueda identificarlos. Y les recuerdo, ¿no? Este espacio es importante. Margarita. Sí, aló, buenas noches, licenciada. Adelante, Margarita. Buenas noches, licenciada. Por mi parte sería de los abonos orgánicos, sería, digamos, a veces los jóvenes, a veces no practicamos más, preferimos lo fácil, digamos, los químicos, y entonces quizá guiarnos a nuestros padres, nosotros mismos practicar, utilizar los abonos orgánicos. Y como no nos convendría que el suelo cuando los químicos en el suelo se desfortalece, como por ejemplo, ya pierde Margarita. Sí, hola. Te he perdido la última parte. Sí, hola. Okay. Y muchas gracias, Margarita, por tu aporte. Le voy a dar la palabra a Rimbert, luego a Joy. Ok, licenciada, muy buenas noches. Nuevamente, ¿no? Bueno, me parece muy interesante la exposición y aparte como respuesta a esto de los alimentos transgénicos con la agroecología, ¿no? Sí, yo he escuchado muchas veces esa situación, inclusive de que decían que, bueno, cada uno se siembre o tenga su propio huerto, un pequeño huerto en la casa, ¿no? Inclusive, bueno, no sé si será cierto, pero comentaban de que en la Casa Blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, tenían un propio huerto, el cual consumía básicamente el presidente y todos los que son alegados a él, ¿no? Bueno, no sé si será cierto esa situación, no sé, pero... y eso, la demás población está inmersa en lo que son alimentos transgénicos, chatarra y otros de esos aspectos. Pero una pregunta al expositor, ¿no? En esta ocasión, eh, ¿cómo podemos hacer de que con esto de la agroecología, bueno, ya que al menos en el pueblo de donde yo vengo, la gente sigue produciendo de manera natural, pero hay una situación, a diferencia, digamos, de los productores o agricultores del lado de Santa Cruz, donde son agroindustrias y que van desarrollándose económicamente, mientras en nuestro lado la producción netamente es para autoconsumo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que mediante, no sé, la producción natural o la producción agroecológica, estas familias de nuestro altiplano puedan desarrollarse económicamente y subsistir a toda esa tendencia de crecimiento de los alimentos transgénicos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rimbert. Es un punto crucial. Como vemos la rentabilidad económica, llamaremos, con la producción agroecológica. Muchas gracias por tu aporte. Joy, tienes la palabra. Muy buenas noches, licenciada Iris, y a todos los oyentes. Tan solo ahorita apoyar, ¿no?, a lo que dijeron la hermana Mariana y Maribel, creo que dijo, la que habló después. Margarita. Margarita, ¿no? Depende de nosotros el futuro, ¿no? Porque, como dijo la hermana Margarita, si nosotros vamos a producir, si nosotros vamos a poner un buen abono y todo lo demás, vamos a tener buenos productos para nuestros hijos. Depende de nosotros el futuro de nuestros hijos y a nuestros hijos enseñarles lo propio, ¿no? Como dice Mariana, tiene mucha razón. En otros países ingieren muchos alimentos transgénicos, del cual por ese motivo hay veces hijos con mala formación y demás, cosa que en Bolivia todavía aún no hay eso, ¿no? Hay poco, pero no hay tanto. Y también pues, aquí como vemos, ¿no? De la pandemia, el virus mismo no ha atacado muy fuerte como en los otros países.
¿Es por qué? Porque tal vez Bolivia está bien alimentado, ¿no? Y más bien tendríamos que hablar, ¿no? A la gente de que nos alimentemos bien, saludable, y no tratar de hacer ingresar esos productos, por más que sea, como dice, ¿no? La gente es bien tentativo porque es bien grandes, los frutos son bien rojitos, los tomates, es barato, tiene razón el licenciado, pero no hagamos que nos vayamos al lado fácil. Cuando ya va a ser tarde, vamos a lamentar. Eso sería, licenciado. Muchas gracias por tu reflexión, Joy. En efecto, es importante mediar y meditar sobre las consecuencias que pueden traer, ¿no? Y buscar siempre lo mejor, no solo ahora, sino también a futuro. ¿Alguien más quiere la palabra? Sí, Adelante, Román. sí, muchas gracias. Un saludo cordial. Eh, yo tengo una consultas en tema de lo que es la producción transgénica y producción orgánica. Yo soy productor de quinoa de aquí de la zona Socobolivia, Oruro, Salinas de Cachiventos. Aquí producimos mayormente lo que es quinoa. Ahora, haciendo una diferencia entre producción transgénica y orgánica, es muy diferente. Las familias pequeñas productores nos vamos más a lo que es la parte económica, la parte económica, ¿no? En la producción transgénica es mucho fácil producir quinoa transgénica, no, de repente no transgénica, sino que convencional, fumigando con algunos pesticidas no autorizados. Lo fumigamos y el rendimiento es mucho más mejor. E incluso plagas que atacan al producto, con una sola fumigada ya te muere y te aguanta más tiempo y produce mucho más mejor. Bastante cantidad de quinoa levantamos de 1 hectárea. Ahora, cuando producimos de manera orgánica, es muy costoso. Hay que hacer controles permanentes, ¿no? Entonces, la cantidad mismo es poco el rendimiento. Seduce casi el 50%, existe la diferencia entre producción con algunos insectos no autorizados y la producción orgánica. Hay una diferencia muy abismal. Ahora, ese producto, ambos productos, llevan al mercado negro, que decimos, el precio es lo mismo es el precio. Si es 500, o transgénico 500, orgánico igual 500, pero el costo de producción es diferente, es mucho más costoso. Entonces, a ver, ¿cómo podemos producir orgánicamente al mismo nivel? Al mismo nivel. No, si avanzamos, ya diremos de 1 hectárea 20 quintales de quinoa, pero ya así usando insumos transgénicos, levantas 15, 20. Ahora, de la misma parcela, produciendo orgánico, levantas 10. Entonces, la gente, ¿cuál prefiere? Prefiere más ver lo que es la parte económica, ¿no? Entonces, producir lo que es, usando algunos pesticidas, así. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento así, usando productos orgánicos? Solamente eso es mi punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Vamos a terminar toda la ronda de preguntas con Saúl. ¿No? Saúl, tienes la palabra. Buenas noches, ¿se me escucha? Se te escucha. Buenas noches, licenciada, buenas noches, ingeniero, y a todos los que estamos participando. Lo mío no es una pregunta, es un comentario. Yo soy del altiplano, vivo de 3.800 hasta 5.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí no produce nada, yo no soy experto en el tema de producir. Aquí vivimos del ganado, lo que es llama y alpaca. Y entonces lo que yo quería
argumentar es que como yo, como productor de alpaca y llama, no me genera mucho. Estoy obligado, pues, digamos, de aquí del campo siempre tenemos que salir a la ciudad, ya sea por educación, tal vez trabajo, porque no se genera mucho. Porque en sí yo creo que partes más bajas, sea con la agricultura, genera un poquito más que aquí en las partes más altas. Entonces, al ir a la ciudad, yo estoy obligado a medir mi billetera, entonces comprarme lo que es más barato. Ahí hablábamos de las carnes de pollo, decían que eran transgénicos, ¿no? Los huevos, los naturales. O sea, yo no alcanzo a comprar productos naturales. Entonces, yo eh, como productor, o sea, como persona que... ay, me estoy confundiendo, perdón. Yo quisiera preguntar tal vez qué posibilidades hay aquí de, no sé, implementar agricultura a 5.600 metros sobre el nivel del mar. Estaba leyendo algo sobre los guayipines, estamos intentando implementar, pero francamente no sabemos nada y ni siquiera sabemos cómo nos van a salir. Ese sería mi comentario, gracias. Muchas gracias, Saúl. Por favor, ¿me dices de qué comunidad eres? Yo soy de la provincia de Franz Tamayo, de la marca, de la marca Copacabana Antaquilla de la Yucolpahuata. Muchas gracias. Tu aporte realmente es muy importante, Saúl, porque nos da una perspectiva y diferente también, ¿no? Porque no todo el altiplano es igual, ¿no? Y también sabemos que no todo lugar se produce lo mismo. Y abarcar ese tema sería profundo, pero darnos a conocer tu punto de vista también ha sido muy importante y muchas gracias a todos los que han participado. Ahora yo le voy a dar la palabra a Valentín para que pueda resolver las dudas. Sé que han sido varias dudas, pero esperemos que nos alcance el tiempo para aclarar lo más posible estas y que pueda comentar él también los aportes que han dado y las reflexiones que han sido muy importantes y que creo que todos debemos detenernos siempre a pensar sobre estos temas. Valentín. Gracias, agradecer a los jóvenes también por sus aportes y consultas. Tal vez hay que aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, en el cultivo de quinoa, no hay semilla transgénica de quinoa, es un poco para aclarar, porque el que ha participado, preguntado, decía, ¿no? Que hablaba de la quinoa orgánica y quinoa transgénica, decía Román, ¿no? Entonces, aclararle que no hay quinoa transgénica todavía. Eso, más bien, por eso quería llegar a ese concepto. Tendríamos que hablar dos diferencias, ¿no? Uno que es la agricultura industrial o convencional, también se llama, los que utilizan estos paquetes tecnológicos introducidos o en base a los agroquímicos, ¿no? Y la otra opción es la producción ecológica o agroecológica, que utilizan los insumos locales, naturales. Esos dos conceptos habría que ser. Tal vez yo les he confundido cuando hablamos de los transgénicos. Los transgénicos es una opción, ¿ya? Pero también hay agricultura industrial que no utilizan semillas transgénicas, pero sí utilizan estos paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces, eso para aclarar. El otro concepto, también preguntaba Guido, creo, esto del desarrollo sostenible, si es real o utópico, decía, ¿no? Yo creo que también esto viene de la crisis. Y muy bien, Mariana decía, a veces esperamos que algo pase, decía, ¿no? Y ha pasado, como que ha pasado, que los suelos se han fregado, la producción ha bajado, ¿no? Entonces, en el mundo ha habido una reflexión y en el año 1992 se habla, ¿no? de la primera cumbre donde se ha tenido un concepto de desarrollo sostenible o sustentable también lo llaman, ¿no? Donde se piensa hacia el futuro, ¿no? Nosotros como seres humanos no podemos todos los recursos naturales y dejamos todo fregado, digamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Entonces, eso se ha reflexionado y desde esa fecha se habla de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Que este desarrollo
no sea solo de explotar, de exprimir a lo que es la tierra o los recursos naturales, sino también tenemos que pensar en las generaciones futuras. Ese es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, como que nos hemos encaminado, pero también hay países desarrollados que no respetan. Eso, yo creo que alguien decía, si estamos cumpliendo las normas, se respetan las normas, dice, ¿no? Entonces creo que también aquí la ley del embudo funciona, ¿no? Los que tienen plata arreglan con sus recursos y los que no tienen plata son los castigados, digamos, ¿no? Y somos buenos, tenemos buenas leyes, tenemos buenas normas, lo que falta es el cumplimiento. Y ese soborno que hay, esa práctica, ¿no? No sé, otros dicen la viveza criolla, ¿no? El contrabando, por ejemplo. Son varias cosas que tenemos que empezar desde la educación, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que en lo que hacemos. Y en eso creo que nos gana Europa. Y también va relacionado esto con lo que decían, ¿no? Producir orgánicamente es caro, por decir, ¿no? Pero si hay una conciencia, esto también con Saúl, decir, ¿no? Lo único que me alcanza es para producir para comprar un producto barato, decía, ¿no? Entonces, lo que nos falta es reflexionar qué beneficios tenemos o qué males vamos a adquirir, ¿no? Y yo creo que alguien decía que la enfermedad del siglo se llama ahora, es la cáncer en todo lado, ¿no? Antes no se hablaba de esta enfermedad. Y la otra enfermedad es el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Eso es de estos últimos años, ¿ya? Y eso va relacionado, y en el COVID han debido ver, son estas personas que tenían esas enfermedades de base, se llama, ¿no? Los que más han muerto, ¿no? Entonces, ese es el problema de lo que tenemos que también ver. Por eso yo les decía, cuando tocamos en la primera parte, debemos tener un acceso informado a la alimentación que consumimos. Está bien, no es malo tampoco comprarnos una comida elaborada, ¿no? Pero por lo menos que tenga etiqueta, digamos, o bien yo decido, ¿no? Yo decido, al final yo decido y yo soy el que voy a pagar la plata. No me lo van a pagar, sino yo voy a decidir. Ahora, si quiero barato, pero también hay que ver consecuencias hacia el futuro. Si bien no nos va a dar mal a nosotros, pero es hereditario, ¿verdad? Nuestros hijos tendrán tal vez la enfermedad cáncer muy fácilmente van a agarrar o van a tener malformaciones, como decía también alguien, van a tener malformaciones nuestros hijos. Nosotros ya somos como somos, ¿no? Pero tenemos que ver esta parte de lo futuro, de lo que va a venir. Y en otros países como ha habido nacimientos con malformaciones congénitas, han nacido con 2 cabezas, han nacido sin brazos o han nacido con 4 brazos, ¿no? O pies. Entonces, eso se ha visto. Tal vez en el altiplano todavía somos ecológicos todavía, ¿no? Y me gustó esa parte de Saúl, que es en la parte, conozco Antequilla, es un lugar frío. Yo creo que difícilmente llegamos en el día a los 10 grados, hasta 15 grados, no hay mucho, ¿no? Entonces, también hay posibilidades, podemos tener posibilidades. Los invernaderos creo que es una de las posibilidades que se puede entrar en esa parte, ¿no? Entonces, eso yo les diría que a veces pensamos en lo fácil. Y eso es también, muy bien el hermano que produce quinoa, por ejemplo, incluso ellos decían, ahora producen por celular, por teléfono, la quinoa. ¿Cómo es eso? Desde Argentina le hacen una llamada, por favor, rotúramelo 20 hectáreas de tierra y voy a sembrar quinoa, ¿no? Y llega la época de siembra, otro telefonazo dice, por favor, sembrame las 20 hectáreas, yo voy a pagar, ¿no? Después le pagan al tractorista, le pagan a la persona que ha sembrado. Entonces, a veces por teléfono están cultivando, ¿no? Entonces, lo fácil, tal vez la disponibilidad de plata también. Ahora, esa diferencia, ¿no? entre lo convencional y lo orgánico. Hay un mercado creciente, sobre todo en Europa. Entonces, nosotros como pequeños productores nos tenemos que organizar. Así organizada podríamos vender, nuestro mercado sería Europa, a futuro les está hablando, ¿no? Y así.
Ellos ya han visto las consecuencias que han tenido. Ellos ya han visto lo que ha fregado sus suelos. Entonces, ¿qué viene ahora? Consumir lo natural. Si bien sí es cierto, es caro elaborar un abono orgánico, en fumigar 2 veces, 3 veces, hasta 10 veces, ¿no? Mientras tanto, con un insecticida fumigas una sola vez, eliminas todo. Pero no reflexionamos el daño que hemos hecho al medio ambiente, a las especies silvestres, a los microorganismos del suelo. No nos preocupa. Pero vas a ver de aquí unos 10 años, 15 años, tu suelo ya no va a producir. Entonces, eso es lo que no queremos. Por eso es que la opción ahorita es una producción ecológica, una producción agroecológica. ¿Ya? Eso, ahora, algunos sí van a apoyar, ¿no? Lo barato, lo fácil, ¿no? Pero también ustedes reflexionan. Por eso les decía el concepto de desarrollo sostenible. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, incluso de los bisnietos, ¿no? Claro, nosotros ya somos, tal vez estamos en la cúspide de la vida y después vamos a ir a la bajada y nos vamos de aquí, ¿no? Pero ¿qué van a ser de nuestros hijos? ¿Qué van a ser de nuestros nietos? ¿Ya? Entonces, eso hay que reflexionar, hay que pensar. Ahora, si queremos solo ingresos, está bien, nada es prohibido. Pero sí, relación, ¿no? de hoy, mañana y pasado, yo creo que es importante. Eso, Iris, ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Valentín, por la explicación. La reflexión final ha sido muy importante. Es apuntar siempre a este desarrollo sostenible, sustentable, ¿no? Que nos permita también una remuneración equitativa y digna por el trabajo productivo, pero también si algo ha caracterizado a los pueblos indígenas, es una mirada de cuidado, ¿no? Al medio ambiente, y creo que la propuesta de enfoques productivos que se puede lanzar hacia afuera desde aquí, desde la región, ¿no? Desde Bolivia, desde el altiplano, es también una propuesta no solo productiva, sino política, ¿no? Porque ahora los esfuerzos de grandes actores políticos de gobiernos están orientados también a tratar de remediar todo el daño que se ha hecho al medio ambiente por justamente no tener esta mirada de cuidado, ¿no? De sostenibilidad durante muchas décadas, ¿no? Todo el desarrollo industrial no ha considerado este aspecto de sostenibilidad del medio ambiente. Eso ha provocado que ahora en muchos lugares haya desertificación de suelos, tierras infértiles, estas que mencionaba Mariana, malformaciones tanto en animales como en personas, como bien lo mencionaba Valentín, el aumento en enfermedades como la diabetes, el cáncer. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de no haber, como sociedad grande, global, invertido lo suficiente en el desarrollo sostenible. Y es importante que nosotros no nos dejemos arrastrar por la corriente y veamos las alternativas. Puede que el camino sea un poco más esforzado, como bien lo ha dicho Valentín, pero tiene las recompensas al final, en el sentido de que vamos a tener acceso a una mejor alimentación, vamos a poder cuidar nuestro terreno, vamos a poder heredar tierra a nuestros hijos, que esté saludable, que esté sana, que no esté erosionado el suelo, y sobre todo vamos a mantener esta coherencia de cuidado con la tierra, ¿no? Porque esta ha sido siempre la característica, ¿no? De los pueblos indígenas y de la gente en el área rural, de cuidar la tierra. Por eso tenemos una relación profunda con todo lo que es la naturaleza, ¿no? Pues nosotros somos como responsables en este sentido, y no hay que dejarnos arrastrar por quienes no son responsables con el medio ambiente y la madre tierra. Más al contrario, hay que mantener una postura firme, que de una postura productiva se puede transformar en una postura política. Y muchísimas gracias, Valentín. Realmente es un tema muy importante
que nos has compartido esta noche. Y es muy importante también que la reflexión que se ha generado. Les agradezco a los compañeros que han participado. Podríamos abarcar muchos temas. Yo los invito a investigar. Esta vez en la plataforma vamos a colgar bastante información complementaria que nos ha tocado aquí en la explicación. Para que ustedes puedan ver, digamos, un poco más sobre esto de los abonos orgánicos, sobre el tema de los biofertilizantes. Saben que en la página de CIPCA también hay mucha información sobre cómo se ha desarrollado a lo largo de estos años ejemplos de producción agroecológica, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, humus de lombriz y todas estas estrategias. Entonces, en especial para aquellos que estén más ligados a la parte productiva, les invito a revisar mucho el material, a informarse sobre estos temas. En YouTube de CIPCA, Altiplano, también hay videos exclusivamente sobre técnicas de conservación de suelo y todos estos temas que hemos tocado aquí un poco superficialmente, ¿no? Porque estamos hablando de forma global del enfoque agroecológico, pero ya específicamente cómo puedo hacer yo para producir en una carpa solar, cómo puedo hacer yo para conservar el suelo o qué tipo de abono puedo utilizar. Hay información disponible en la página web, en YouTube de CIPCA Altiplano. Revísenla y interiorícense en estos temas que son larguísimos, ¿no? Podríamos hacer un taller con cada una de estas subtemáticas y no nos da el tiempo, pero yo les animo a que busquen información. Para eso están estas redes sociales, para eso están estos mecanismos como el Internet, para que cada uno fortalezca sus competencias y habilidades a través de la búsqueda consciente y crítica de información, ¿no? Y si alguien está interesado, también estamos aquí para apoyar, para remitirles a lugares donde puedan encontrar más información al respecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres despedirte, Valentín? Sí, gracias. Ahí en la pantalla les estoy compartiendo mi correo electrónico, también el número de mi celular. Si tienen alguna consulta, les puedo enviar algún documento sobre el tema que hemos abordado hoy día. No solo eso, también algunas otras actividades que hace CIPCA, como decía Iris, ustedes consulta, principalmente esta regional altiplano se ha especializado para el altiplano y no hacemos tal vez algunas actividades en los valles y en el trópico, ¿no? Somos especialistas en el altiplano. Yo les agradezco bastante a nosotros decimos hermanas y hermanos, a todos los participantes, jóvenes, señoritas, que me hayan escuchado. Ha sido una oportunidad tal vez para expresar alguna experiencia que hemos adquirido a lo largo de la vida institucional de CIPCA, ¿no? Entonces, no les estamos hablando solo de teoría, algunas técnicas son probadas ya. Hemos rescatado también algunos conocimientos de las comunidades. Claro, esta coyuntura no nos permite tal vez podríamos hacer un taller más práctico de cómo se elabora el abono, cómo se conserva el suelo, cómo debe ser una diversificación productiva, todos esos aspectos, ¿no? A ver, ojalá esto se normalice. En los posteriores cursos podríamos hacer tal vez ya más práctico en terreno, ¿no? Entonces yo les agradezco nuevamente, ha sido una oportunidad de conocernos. Ustedes saben, ahí está mi dirección, si me pueden escribir, tanto al WhatsApp como también al correo. Muchas gracias, Iris, y muchas gracias, señoritas y jóvenes.